En el tranquilo pueblo de Hexham, Inglaterra, vivía una familia feliz, los Pollock. Este pequeño y pintoresco pueblo, con sus calles serenas y su ambiente acogedor, era el hogar perfecto para John y Florence Pollock y sus dos hijas, Joanna y Gillian. La vida en Hexham era idílica, con días llenos de risas y juegos en los verdes campos y parques del pueblo. John y Florence Pollock disfrutaban de la alegría de sus dos hijas, Joanna y Gillian. Las niñas eran el centro de su mundo, llenando sus días de felicidad y amor. Cada fin de semana la familia pasaba tiempo en el parque, jugando y disfrutando del aire libre. Las risas de Joanna y Gillian resonaban en el jardín, creando recuerdos imborrables para sus padres. Pero un día triste de mayo de 1957, un accidente de coche se llevó a sus hijas. Fue un día que cambió sus vidas para siempre. El trágico accidente ocurrió en una tranquila mañana de domingo, cuando un coche fuera de control impactó contra el vehículo en el que viajaban Joanna y Gillian. La noticia del accidente se propagó rápidamente por el pueblo, dejando a todos en estado de shock. La tristeza invadió a los Pollock, que no se podían imaginar la vida sin sus pequeñas. John y Florence se sumieron en un profundo dolor, incapaces de encontrar consuelo. Sus días se volvieron oscuros y llenos de lágrimas mientras intentaban sobrellevar la pérdida de sus amadas hijas. La casa, que antes estaba llena de vida y risas, ahora se sentía vacía y silenciosa. El futuro parecía vacío, sin las risas que antes llenaban su hogar. Cada rincón de la casa les recordaba a Joanna y Gillian, desde sus juguetes abandonados hasta sus habitaciones vacías. El parque donde solían jugar ahora estaba desierto y el jardín, antes lleno de alegría, se había convertido en un lugar de tristeza. La tragedia les había dejado una herida muy profunda que parecía imposible de curar. John y Florence se apoyaban mutuamente, tratando de encontrar fuerzas en su amor y en los recuerdos de sus hijas. Sin embargo, el dolor era abrumador y la idea de seguir adelante sin Joanna y Gillian parecía insoportable. Pero el destino les tenía preparada una sorpresa, algo inesperado que pondría a prueba su fe y su forma de entender el mundo. En medio de su dolor, una nueva esperanza comenzó a surgir, una señal de que quizás no todo estaba perdido. Esta sorpresa cambiaría sus vidas de una manera que nunca hubieran imaginado, trayendo consigo un rayo de luz en su oscuridad y renovando su fe en lo inexplicable y lo maravilloso. Un año después de la tragedia, Florence descubrió que estaba embarazada. La noticia trajo una mezcla de emociones a la familia Pollock. Por un lado, la alegría de una nueva vida que llegaría a sus vidas, y por otro, el recuerdo doloroso de las hijas que habían perdido. La llegada de un nuevo hijo siempre es una alegría, pero esta vez la emoción era diferente, como si algo mágico fuera a pasar. Florence y su esposo John sentían que este embarazo tenía un significado especial, una especie de señal del destino. En 1958, Florence dio a luz a dos gemelas, Jennifer y Jacqueline. La noticia de las gemelas llenó de esperanza y felicidad a la familia, quienes veían en ellas una nueva oportunidad para sanar sus corazones. La felicidad volvía a la casa de los Pollock, pero esta vez venía con un misterio que marcaría sus vidas para siempre. Las gemelas no solo trajeron alegría, sino también una serie de eventos inexplicables que dejaron a todos perplejos. Jennifer, una de las gemelas, tenía una marca de nacimiento muy particular en la frente, una manchita blanca parecida a una cicatriz que tenía Joanna, una de sus hijas fallecidas, en el mismo lugar. Esta marca fue el primer indicio de que algo extraordinario estaba ocurriendo. Esta coincidencia, aunque extraña, podría haber pasado desapercibida si no fuera por las cosas raras que empezaron a pasar después. Las gemelas comenzaron a mostrar comportamientos y conocimientos que parecían imposibles para su corta edad. Reconocían lugares y personas que nunca habían visto antes, y hablaban de eventos que solo sus hermanas fallecidas podrían haber conocido. Florence y John se dieron cuenta de que las gemelas parecían tener recuerdos de vidas pasadas, específicamente de sus hermanas fallecidas. Esto llevó a la familia a cuestionarse sobre la posibilidad de la reencarnación y el misterio de la vida después de la muerte. A medida que las gemelas crecían, las coincidencias y los eventos inexplicables continuaron. La familia Pollock se encontraba en una encrucijada entre la ciencia y lo sobrenatural, buscando respuestas a preguntas que parecían no tener explicación. A pesar de las dudas y el misterio, Florence y John decidieron enfocarse en el amor y la felicidad que Jennifer y Jacqueline trajeron a sus vidas.
Las gemelas, con su presencia, ayudaron a sanar las heridas del pasado y a construir un futuro lleno de esperanza y posibilidades. A medida que las gemelas crecían, John y Florence empezaron a notar cosas raras en ellas. Jennifer y Jacqueline parecían saber cosas de lugares y objetos que nunca habían visto antes. Jugaban con los juguetes de sus hermanas fallecidas como si fueran suyos, reconociéndolos y llamándolos por su nombre sin haberlos visto jamás. El parecido físico entre Jennifer y Joanna era increíble, pero eran los recuerdos y el comportamiento de las niñas lo que realmente les preocupaba a sus padres. Parecía como si las almas de sus hijas fallecidas hubieran vuelto a nacer en el cuerpo de las gemelas. Un día, mientras jugaban, Jennifer miró a Jacqueline y le dijo con total naturalidad: «Yo soy tu hermana, Gillian». Esa frase, dicha con la inocencia de una niña pequeña, dejó helados a sus padres. Las gemelas empezaron a contar con detalle el accidente en el que habían muerto sus hermanas mayores. Describían el coche, el lugar del choque e incluso lo que habían sentido. Los Pollock no podían creer lo que escuchaban. ¿Cómo era posible que Jennifer y Jacqueline supieran detalles tan concretos de algo que nunca habían vivido? La idea de la reencarnación, algo que nunca habían considerado, empezaba a rondar sus cabezas. El misterio se disipa con el tiempo. A medida que las niñas crecían, los recuerdos de sus supuestas vidas pasadas se fueron desvaneciendo. Lo que al principio parecía un caso claro de reencarnación, se convertía en un recuerdo borroso en la mente de las gemelas. Jennifer y Jacqueline siguieron con sus vidas, dejando atrás el misterio que las había envuelto durante su infancia. La pregunta, sin embargo, seguía ahí. ¿Habían sido Jennifer y Jacqueline realmente la reencarnación de sus hermanas fallecidas? ¿O había una explicación más lógica para las cosas extrañas que habían pasado? La reencarnación como respuesta, una posibilidad que desafía la lógica. Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha buscado respuestas a las grandes preguntas de la vida y la muerte. ¿Qué sucede después de que dejamos este mundo? ¿Es la muerte realmente el final o hay algo más allá de lo que podemos ver y entender? El caso de las gemelas Pollock se convirtió en un ejemplo para los que creen en la reencarnación. En 1957, dos hermanas, Joanna y Jacqueline Pollock, murieron trágicamente en un accidente automovilístico. Un año después nacieron gemelas en la misma familia, Jennifer y Gillian, quienes comenzaron a mostrar comportamientos y recuerdos que parecían pertenecer a sus hermanas fallecidas. Los recuerdos detallados de las niñas, las marcas de nacimiento que coincidían con las cicatrices de sus hermanas fallecidas, y el reconocimiento de lugares y objetos que nunca habían visto antes, parecían pruebas claras de que la conciencia puede seguir viviendo después de la muerte en otro cuerpo. Las gemelas Jennifer y Gillian reconocieron juguetes que pertenecieron a Joanna y Jacqueline, y describieron con precisión lugares que nunca habían visitado en esta vida. Estos detalles desconcertaron a sus padres y a los investigadores, quienes no podían encontrar una explicación lógica para estos fenómenos. Para muchos, este caso era la prueba definitiva de que la vida sigue después de la muerte, que la reencarnación es una realidad y no solo una creencia. Los escépticos, sin embargo, argumentan que estos recuerdos podrían ser el resultado de la imaginación infantil o de influencias externas. A pesar de las dudas, el caso de las gemelas Pollock sigue siendo uno de los más documentados y discutidos en el campo de la reencarnación. Para los creyentes, es una señal de que el alma es inmortal y que la muerte es solo un paso hacia una nueva existencia. La idea de que la muerte no es el final, sino una transición hacia otra vida, ofrece consuelo a muchos. La reencarnación sugiere que nuestras experiencias y aprendizajes no se pierden, sino que continúan en una nueva forma. El caso Pollock dio esperanza a aquellos que habían perdido a seres queridos, ofreciendo un poco de consuelo ante la idea de que la muerte no es el final. La posibilidad de reencontrarse con los seres amados en otra vida es una idea reconfortante para muchos. Aunque la ciencia aún no puede explicar completamente estos fenómenos, el caso de las gemelas Pollock sigue siendo un misterio fascinante. Nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la vida, la muerte y lo que podría esperar más allá del velo de nuestra existencia actual. En busca de una explicación racional, coincidencia y sugestión. A pesar de lo fascinante que resulta el caso Pollock, los escépticos dicen que no hay pruebas suficientes para asegurar que se trate de un caso de reencarnación. Las coincidencias, aunque sorprendentes, pueden ocurrir.
La mente humana es fácil de sugestionar, especialmente en momentos de dolor y pérdida. Es posible que los padres, sin querer, hayan transmitido a las niñas información sobre sus hijas fallecidas, creando falsos recuerdos. La falta de pruebas científicas que apoyen la reencarnación, junto con la posibilidad de otras explicaciones, hacen que el caso siga siendo un misterio sin resolver. Un legado imborrable, el caso Pollock y la búsqueda de respuestas. El enigma de las gemelas Pollock sigue fascinando al mundo. A pesar del paso del tiempo, el caso sigue siendo objeto de debate y estudio. Investigadores de diferentes campos, desde la psicología hasta la parapsicología, han intentado aclarar este misterio sin llegar a una conclusión definitiva. El caso Pollock nos recuerda que hay límites en nuestro conocimiento, que hay fenómenos que escapan a nuestra comprensión. La búsqueda de respuestas, sin embargo, no debe cesar. La ciencia debe seguir explorando los misterios de la mente humana y la posibilidad de que la conciencia trascienda la muerte. ¿Recuerdos prestados o un vistazo al más allá? La pregunta que nos persigue. El caso de las gemelas Pollock nos enfrenta a una de las preguntas más antiguas de la humanidad. ¿Hay vida después de la muerte? Es posible que nuestra alma vuelva a vivir en otro cuerpo, que nuestros recuerdos y experiencias se transmitan a través del tiempo. No hay respuestas fáciles, ni pruebas irrefutables. Cada uno debe sacar sus propias conclusiones basándose en las pruebas disponibles y en sus propias creencias. El caso Pollock nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la vida, la muerte y la posibilidad de que exista algo más allá de nuestra percepción.